presencia nos inunda. Tu presencia nos llena. El aceite fresco está fluyendo. El aceite fresco está fluyendo. Urikataika mamamai. Su presencia nos está llenando. Oh, esa era la palabra que Dios me daba esta mañana. Deleítate, deleítate. No sé cuántas se han deleitado, pero ese deleite de la presencia del Señor. Y es tan hermoso porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero hay que deleitarse y sabe lo que esa palabra significa. Esa palabra implica, un gozo. Esa palabra implica un regocijo, estar en su presencia. Esa palabra implica mi completa atención en aquel en el que me estoy deleitando. Se abren eh, este, como dice, ese sentir del sabor de la presencia de Dios. Esas papilas gustativas que espirituales que se abren y en la presencia de Dios Él empieza a revelarse, Él empieza a llenarte, Él empieza a renovarte. Oh, qué hermoso. El Señor me decía esta mañana, te voy a dar 3 veces más lo que el sueño te iba a dar, te voy a dar 3 veces más lo que el sueño te iba a dar, porque yo soy tu fuente, yo soy el que te renuevo, yo soy el que te levanto. Oh, recataiki mamá mamá, ramamanda ricatia mai. Te voy a dar 3 veces más, 3 veces más. Y después me llevaba Daniel. Te voy a dar fuerzas, te voy a dar como Daniel, como Daniel, como a Daniel que se negó a la comida, se negó a los deleites, se negó, pero tuvo mucha sabiduría, y yo lo bendije y yo estuve con él y yo lo levanté entre los líderes, yo lo levanté con gracia delante del rey. Yo fui el que le provee, su proveedor. Yo fui y le di tanta sabiduría, pero le puse mi corazón en mí para que se cumpliera. Fue mi instrumento, fue un líder, fue un hombre que amó la palabra, que amó la oración, que supo cómo se ganaban las batallas. Y me decía el Señor, y yo te llevo a Daniel para que sepas lo que yo te voy a dar, lo que yo doy cuando me buscan. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Presencia de Dios. Dios te renueva en su presencia, pero es en ese deleite, es en ese deleite. Él está llenando las vasijas. Él está llenando las vasijas. Tu aceite hoy está en mí. Oh, papito lindo, eres bueno, eres bello. Te damos gracias en esta mañana. Y hoy alistamos nuestras mentes para que tú nos llenes, para que nos llenes de tu palabra. Espíritu Santo, quita toda distracción. Espíritu Santo, fortalece los corazones
los cuerpos como tú me lo has mostrado. Llénanos, llénanos, llénanos. Háblanos, háblanos. Mama, mama, mai. Oh, recatanda, reca, mama, mai. Recataya, ki, mamanda, re, mama, mai. Espíritu Santo te va a hablar. Háblame. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Alineo cada mente contigo. Alineo cada mente contigo. Alineo cada corazón contigo. Deleítate. 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 Así mismo. Deleítate. Así mismo. Deleítate, deleítate. Qué lindo. Vamos a leer en esta mañana. Vamos a tomar Santa Cena. Wow, wow, qué manjar el que Dios nos da. Cómo adereza mesa delante de nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y hoy vamos a leer Lucas capítulo 9. Sí, quiero que lo busque. Y el Espíritu Santo nos va a ir revelando su palabra en esta mañana. Una de las cosas que vamos a ver en el libro de Lucas es cómo él nos detalla la misión y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cómo él envía a los 12 con poder y autoridad, y esas palabras son muy importantes. Y también la alimentación milagrosa, cómo multiplica los panes y los peces. Y a veces, como les decía el día de ayer, a veces, pero eso ya lo leímos, pero el Señor trae algo nuevo y alguien también mencionaba eso, el Señor siempre nos da. Y luego la revelación profunda de la identidad de quién es Jesús en la transfiguración, cuando estuvo con Moisés y Elías. Vamos a ver los detalles de Lucas, vamos a aprender y cuál es el llamado radical de nuestro Señor Jesucristo, tomar la cruz y seguirle. A veces, ¿verdad? Como que nosotros queremos acomodarnos, pero cada día tenemos que tomar la cruz y seguirle. Y va a culminar con la instrucción sobre la unidad del reino, el servicio humilde, la importancia de la fe y la fidelidad en las pequeñas cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo el Señor nos va a enseñar. Ahí vamos a ver la sanidad del joven que es poseído y cómo él va a anunciar 2 veces en este capítulo la crucifixión. También las lecciones de la grandeza del reino, quién es el mayor, y después vamos a ver cómo él va a viajar a Jerusalén, porque el Señor vino con un plan. Y este día, entre más conocemos de la palabra, entre más vemos el poder de Dios, porque esa promesa no solamente fue para sus discípulos, fue para nosotros. Así que vamos a poner atención, vamos a alistar nuestro tenedor espiritual para comer. Si usted tiene su lápiz, si usted tiene y quiere, resalta. Y cuando usted termine, porque yo le puedo preguntar qué aprendió de Lucas 8 del día de ayer, ¿verdad? Son esas cosas que quedan grabadas en nuestro corazón. Así que cuando usted se involucra, a veces solo podemos retener el 10% cuando estamos leyendo, pero cuando nos estamos involucrando y nos estamos metiendo en la historia,
Es como que ahí usted puede retener y el Espíritu Santo le permite que esa semilla, como decía ayer el capítulo 8 del libro de Lucas, caiga en tierra fértil. ¿Qué clase de tierra es usted hoy? ¿Cómo está su corazón? ¿Cuánto deseo tiene de aprender? ¡Ay, qué emoción! ¿A dónde? ¿En qué nivel está nuestro gozo de lo que vamos a hacer? Pero bueno, vamos a pedirle a Roxanita en esta mañana. Roxanita nos va a leer el capítulo 9 del libro de Lucas. Y Roxanita, abres tu micrófono. Buenos días, bendiciones, pastora, bendiciones, hermanas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jesús envía a los 12. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. Les dijo, en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no les reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías, y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas y procuraban verlo? ¿Y procuraba verlo? Jesús alimenta a los 5.000. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5.000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Amén. La confesión de Pedro. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús le ordenó determinantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite el tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.
Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. La transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacob, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo, y los discípulos guardaron esto en secreto. Y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Amén. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se poseía de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarrajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir esto. Les estaba encubierto para que no le comprendieran y no se atrevieran a preguntárselo. ¿Quién va a ser, quién va a ser el más importante? Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, le dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Maestro, intervino Jesús, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Está a favor de ustedes. La oposición de los samaritanos. Como se acercaba el tiempo de fuera llevado al cielo, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús
se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que lo destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nidos, les respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, Nadie que mire atrás, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Roxanita. Ahora vamos a ver, me imagino que ustedes hay cosas ahí que les resaltaron y vamos ahora a hablar un poquito de este capítulo, ya que es un poquito largo, pero no vamos a dejar de comer el alimento. Y lo primero es cómo Jesús envía a los 12. Y en estos versos van a resaltar algunas cosas muy importantes que me gustaría tocar, porque en ese Jesús, en este verso de cuando envía a los 12, y quiero ver esos versos desde el 1, bueno, déjeme y, y dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, dos cosas importantes, sobre todos, sobre algunos, y quiero que le pongan atención a esto porque más adelante vamos a ver qué pasó con el hijo, ¿verdad? Que no pudieron expulsarlo. Dice, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús les envía a los discípulos y en este enviar, ¿qué es lo que le está haciendo? Es formándolos. Él no los envía aislados, Él los envía con la autoridad de Él. Él los envía porque el Señor les da autoridad y poder. Cuando vemos poder, esa viene de la palabra dinamis, que es la capacidad sobrenatural para obrar. O sea, cuando Jesús te envía, estás en comunión con Él. Miren lo importante. Tú estás en comunión con Él para lo que vas a hacer. Ahora, muchas veces, cuando nosotros ponemos las manos sobre los enfermos, estamos como que Jesús está lejos, pero Jesús está en comunión contigo. Jesús está contigo porque es su autoridad. Qué maravilloso. Es su poder. Entonces, autoridad, exousia, derecho legal. Entonces, tú has sido legalizado en el cielo, así como los discípulos. Has sido legalizado en el cielo y eso no es limitado. Es un poder que Dios te ha dado. Y te dice, ¿para qué? Dice aquí, ¿para qué? Para sanar enfermedades. El reino, ¿verdad? Una de las cosas que va a hacer es confronta lo espiritual para sanar lo físico. Uy, esto se pone mejor. Me encanta. Confronta lo espiritual para sanar lo físico. Por eso es que cuando nosotros les hablamos, le decimos, hay que ir a la raíz, ¿verdad? Hay que sanar
lo espiritual, lo del corazón. Y algo que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que nosotros y los discípulos no operan por esfuerzo propio, sino porque ha habido una delegación divina. Uh, una delegación divina. ¿Sabe? Por eso es que Dios no depende de nuestras capacidades. Depende. Son muchos. Uno entra a la escuela para aprender. Es que esa hambre se desata. Entonces, y el versículo 2 dice, y los envió a predicar. El Señor primero te delega esa autoridad espiritual, esa autoridad divina. El Señor te escoge, te da un llamado, entonces te envía a predicar, envió a los discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense que el Señor hacía algo. Primero lo llamó, luego les mostró, les enseñó cómo hacer las cosas y luego los envió para que hicieran. Los envió. El discípulo verdadero siempre va a llevar a cabo la misión de su amo, de su señor, de su rey. ¿Y a qué los mandó? A predicar el reino. Entonces el Señor dice, yo no quiero que tú solo tengas información, sino que haya demostración del reino en tu vida. Y la predicación, entonces lo mandó a hacer 3 cosas, a predicar, los mandó a sanar, porque cuando nosotros predicamos, llevamos las buenas nuevas que sanan, que liberan. Entonces, ¿cómo validamos el mensaje del reino de Dios? Lo validamos con vidas transformadas, con vidas formadas, con vidas sanadas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos trayendo el reino de Dios? Porque algunos pueden llevar información, pero nosotros estamos trayendo un reino, una cultura. Es cuando tu vida es transformada. Es cuando sabemos que antes ni pensabas despertarte temprano, ni te pasaba por la mente. No, dice Anita. Ni pensabas que ibas a disfrutar tanto, pero ahora la palabra fluye. El amor a Dios fluye. Hay una transformación, hay demostración del reino de Dios a través de una transformación en tu vida. Y les dijo, ¿verdad? En el verso 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. ¿Por qué les dijo esto? Porque el Señor quería que dependieran de Él. A veces el Señor por un periodo de tiempo tiene que quitarte las cosas de las que dependemos, donde somos bien fuertes, donde pensamos que podemos, donde pensamos, y a veces el Señor tiene que remover esas cosas. Jesús elimina toda seguridad natural y te dice, vas a depender de mí. Y rapidito, me recuerdo cuando el Señor, mi esposo en ese tiempo por una cirugía que le hicieron, él perdió su trabajo. Y yo haciéndome la fuertecita, pero mi trabajo puede cubrir todo y estamos bien y que no sé qué. Y yo le dije a mi esposo que no se preocupara y que no sé cuánto. Y de repente el Señor me dice, deja ese trabajo y vete para uno que te va a pagar la mitad del trabajo que tienes. Y yo, no, esto no viene de Dios, esto no viene de Dios, esto no es de Dios. Y yo no digo que el Señor va a hacer eso con usted, pero a veces el Señor nos quita lo que nos hace sentir que tenemos la fuerza de nosotros para saber, para que entendamos que todo viene de Él y que es en el poder de Él, es en la provisión de Él, no es en mi provisión, no es porque yo tengo, no, es en la provisión de Dios.
Entonces, por eso fue que les dijo que no llevaran todas estas cosas. Y vamos a ver que cada objeto representa una falsa dependencia. Que no les encanta esto. Ay, a mí me encanta. El bordón es el apoyo humano. A veces nos estamos apoyando en el apoyo humano y ay, aquel que con que te apoyas no aparece, no está. Y a veces por eso se frustran aún las esposas. Es que mi esposo debería de haber hecho eso. Y el Señor te dice, yo soy tu apoyo. ¿A cuánto se le abrió la mente? Porque a veces estamos como que queremos, y porque tenemos bastones, tenemos bordones, pero el Señor nos quiere enseñar. Ahora, no que nuestros hermanos no nos edifican, no que, habla papá, dice, no que nuestros hermanos no nos edifican, no que nuestros hermanos no son de bendición, son de bendición, no que nuestros esposos no son de bendición, pero a veces, ¿por qué se frustra la madre? ¿Por qué se frustra el padre, verdad, con el hijo? Porque a veces nosotros estamos viendo el apoyo humano. Alforja, una provisión acumulada. Ah, yo tengo tanto ahí, eso me va a servir. El Señor dice, te lo voy a quitar por un rato para que veas que dependes de mí. No, es que todo eso me da risa, porque es como que a veces el Señor le está hablando tan directo a uno, ¿verdad? Dice el Señor, vas a ver, vas a ver que todo viene de mí. O a veces tenemos que depender del Señor en ciertas áreas. El pan, la autosuficiencia. A veces somos autosuficientes. Y le dijo, no lleven pan, no lleven alforja, no lleven bordón. El dinero. Yo tengo dinero, yo puedo hacerlo. Y sentimos que tenemos el control. Sentimos que tenemos el control. Y luego, no lleven dos túnicas, la comodidad o el respaldo extra. Entonces, con todo esto, Jesús nos enseña a la confianza en Él y que lo que Él nos ha dado es suficiente para llevar a cabo lo que Él nos ha pedido hacer. Autoridad y poder. El reino avanza cuando confiamos más en Dios que en nuestros recursos. Y les dijo, en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, quedad, cualquier casa, y de ahí salid. Esto nos enseña que Jesús también estaba evitando, ¿verdad? Solo les decía, entren, pero no se acomoden. Yo tengo una misión. ¿Y qué pasa? A veces empezamos a trabajar en una área y nos queremos acomodar en esto. Ay, no, es que yo ya me acostumbré a esto, pastora. Pastora, es que no, siga creciendo. Ah, es que yo me acostumbré a estos 10 minutos, ¿verdad? Es que yo me acostumbré así. A veces buscamos la comodidad y lo que Dios no quería era que ellos se apoyaran en comodidad. Jesús evita que nosotros nos acomodemos. Dios honra la fidelidad, mantenernos enfocados y en la misión que Él nos ha dado. Por eso todos los días tenemos que venir con la actitud de que vamos a crecer. Y donde quiera, el verso 5, y donde quiera que nos reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. No es rechazo personal. Esto no iba a ser rechazo personal, sino era un rechazo al mensaje de Dios. Cuando dice sacudir el polvo,
era una señal profética. Ellos estaban libres de la responsabilidad. Y el juicio espiritual que venía, pero ellos ya habían dado la palabra, el mensaje. Entonces, por eso cuando te rechazan a ti, cuando rechazan el mensaje, no te están rechazando a ti. Sacúdete. Ya no es responsabilidad tuya. Ya tú dices lo que tenías que dar. El discípulo obedece. Los resultados le pertenecen a Dios. Tú haces lo que Dios. Lo demás, Él es el que cambia, el que transforma. Y el verso 6 dice, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. La obediencia de los discípulos fue inmediata. No escogieron los lugares cómodos. El reino se expandió por todas partes. No solo en los lugares importantes, sino en todas partes, dice. Y cuando hay evidencia, cuando hay obediencia, hay evidencia, hay poder, hay sanidades. Y esto es lo que dice aquí, sanando por todas partes. Mire, eso no fue solo para los discípulos, eso es para nosotros. La semana pasada les pedí que oráramos por un niño que estaba con leucemia en el hospital y la mamá me llamó. Me recuerdo cuando esa madre estaba embarazada del último niño y ella estaba pasando por una crisis bastante fuerte en su matrimonio. Bueno, con el esposo en el sentido, y ella vino llorando. Y yo me recuerdo que yo le decía, mantén ese bebé, mantén ese bebé. Le decía yo, y si no, me lo das a mí. Pero, pero era, y eso fue ya hace años. Ah, su niño y ella me escribe, me pide que por favor ore por su hijo, que lo iban a tener 3 semanas. Y yo quiero decirle que el Señor hizo un milagro. Ese niño salió ya del hospital y 95% de la leucemia se fue. Algo sobrenatural. Esa madre estaba, yo le digo, tú ves por qué tenemos que buscar al Señor, de dónde viene. Me mandó un audio y yo le quiero decir que Dios seguirá haciendo sanidades. Usted oye un día de esto, como Olguita fue sanada. Dios va a seguir haciendo sanidades, pero la obediencia hace un impacto. Y recuérdese que eso es algo que se le ha delegado divinamente del cielo. Y usted no se preocupe si no se sana. Ese es el problema de Dios. Él lo que quiere es que usted tenga fe y que empiece a hacer lo que Él le ha mandado a hacer. Y aquí va a haber en esta plataforma un impacto sobrenatural de las sanidades, del poder de Dios. Del poder de Dios. No nos apoyemos. El Señor, no te apoyes en otro que Él lo va a hacer. No, Dios te ha enviado a ti. Dios te ha puesto a ti y tenemos que obedecer. Le decía Pastor Hermina, yo siento y sé y tengo la convicción que Dios va a hacer sanidades. Y yo le decía, el Señor me ha dado esa promesa, pero el Señor no solamente me la da a mí, nos la da a todos, porque Él nos delegó divinamente esa autoridad. ¿Y qué es lo que uno hace? Seguirse metiendo seguir obedeciendo. Entonces, aquí vemos que lo primero que Dios te dio fue la autoridad para darte una misión. Y el reino se predica, pero también se demuestra. Y el rechazo de los demás no va a invalidar tu llamado. Dios va a usar, pero no podemos ser autosuficientes. Tenemos que depender de Él. Tenemos que depender de esa intimidad que tenemos con Dios. Bueno, y luego nos vamos a ir, pero quería explicarles esta parte. No les voy a explicar todo así.
pero quería explicarle esta parte, porque el Señor me llevaba a que entendiéramos, porque el Señor le dijo, no lleven esto, no lleven esto, no lleven esto, pero bueno, luego vemos a Herodes confundido. Herodes oye, esos son los versos del 7 al 9, Herodes oye de Jesús y queda perplejo pensando, Juan habrá resucitado porque está haciendo las mismas cosas. Lucas es el único que resalta la confusión política y espiritual acerca de quién era Jesús, acerca de la identidad de Jesús. Y contrasta la duda de Herodes con la fe de los discípulos. Los discípulos creyeron, pero Herodes dudó. Muchos pueden oír de Jesús, pero pocos lo reconocen porque tienen una revelación de él. Y eso es lo que nosotros pedimos, que él se nos revele. Luego nos vamos al verso 10 y 17, donde vemos que Jesús alimenta a la multitud con 5 panes y 2 peces. Siempre yo digo que Jesús fue el que inventó all you can eat. Así, aquí se dice all you can eat, todo lo que puedas comer, a esos restaurantes donde uno va, come, agarra, come, vuelve a agarrar y solo un pago. Y los hombres piensan que ellos se los inventaron. No, Jesús se inventó. Eso de abrir las puertas automáticas, Jesús se las inventó. Cuando Pedro lo sacó de la cárcel, las puertas se abrieron, dice. Tú sabes que nada de eso es invento de hombre. Ya Dios lo hacía, el buffet, dice Mari. Esos buffets donde se van a comer. Crisaida se ríe. Entonces, todo eso el Señor lo hizo. ¿Y qué es lo que resalta? Aquí no me voy a quedar mucho. Jesús resalta la compasión. Y Jesús les pregunta qué tienen. Porque Jesús hace milagro, pero nos pregunta qué tienes. ¿Qué tienes para hacer esos milagros? Y el Señor subraya cómo los discípulos participaron en este milagro. Le dijo, denles ustedes de comer. Denles ustedes pueden. Imagínate que estés frente a toda esa cantidad, porque mira, eso eran más de 5,000, eran unas 30,000 personas. Si iban las familias, era una multitud. Y que Jesús le diga, dale de comer a estos. Y uno dice, pero ¿cómo? Denle ustedes. El Señor sabe que cuando Él te ha enviado, que cuando Él estás en alineación con Él, solamente con lo que tienes, con lo que quizás no eres tan inteligente como alguien más, tan teólogo como alguien, pero con lo que tienes, con esa obediencia, Dios va a multiplicar lo que te ha dado para que le des a otros. Entonces, Dios multiplica lo poco cuando se lo entregamos. Esa es la clave. Dios multiplica lo poco. Luego vamos a la confesión de Pedro. Pedro declara, el Cristo. Y esto está en los versos 18 al 19. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ocurre, y esto es particular, y quiero leer esos 2 versículos, esto es particular, y vamos a ir porque los tenemos que subrayar. Y mire lo que dice el verso 8 y el verso 9. Y estos versos son tan importantes porque nos muestran aquí. Y dice el verso 8, otros que se habían aparecido, Elías, otro, en fin, que habían resucitado, algunos, perdón, espérame. Sí, el verso 8 y el verso 9, perdón. Déjeme otra vez.
No, 18 y 20, perdón. Ya los estoy confundiendo, ya eso los tocamos. El 18 y el 20. Y esto nos dice de esta manera. Un día Jesús estaba orando a solas. Quiero que vuelvan a subrayar esto y por eso quería que fuéramos y subrayáramos esta parte, porque esta parte es muy importante. Nuevamente, Lucas muestra a Jesús orando. En, en, en todos esos capítulos que hemos venido leyendo, esta parte es importante y era que importante que Lucas nos la mostrara, porque no hay misión, no hay llamado, ni el mismo Jesús que pudiera llevarlo a cabo sin oración. Un día Jesús estaba orando a solas. Cuando llegaron sus discípulos, preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Pero ahí viene la pregunta del millón, como dicen. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Unos te pueden predicar a Jesús con wow, con esa convicción, con ese conocimiento, pero ¿quién es Él para ti? Eso es lo importante. Jesús, preguntó, Jesús, el Cristo de Dios, afirmó Pedro. Y esta parte es peculiar y por eso también les quería traer, porque en otras partes dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta parte es peculiar porque Lucas lo pone el Cristo de Dios, el Mesías, el Hijo, el Cristo de Dios. Y me causó wow, aquí dice, yo no le había puesto atención, que decía el Cristo de Dios. Y ahí él ya no explica más, pero solo mandó que no le dijeran a nadie más. Entonces, Lucas conecta esta revelación cuando Jesús estaba orando. Imagínese de qué estaría orando Jesús. Póngale atención a estos detalles. Jesús estaba orando y estaba orando a solas. Y de repente llegaron los discípulos. Entonces él le pregunta, ¿de qué estaría orando Jesús? Que se les revelara quién era él. La identidad de Cristo se revela en la intimidad, no solo en el conocimiento. Es importante la intimidad. Y ahí viene el primer anuncio en el verso 21 al 27. Vemos el primer anuncio de la cruz. Jesús anuncia su sufrimiento y habla del costo del discipulado. Y ahí dice, y el enfoque de Lucas es este, niéguese a sí mismo cada día. ¿Y cuál es el enfoque de Lucas? Es cada día. Eso es algo de Lucas. Niéguese a sí mismo cada día. Énfasis en la cruz diaria. Eso nos habla de que la vida en el Señor es un estilo de vida diario, no un evento. Por eso nosotros no dependemos de eventos. Son bonitos, pero nosotros dependemos de ser discipulados, de tener una vida diaria. Seguir a Jesús es una rendición constante. Luego vemos la transfiguración del 28 al 36. Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. Amén, mi Anita. Y estos son ¿cuáles son los detalles exclusivos de Lucas? Porque esto lo hemos visto en todos los evangelios que hemos leído, que Jesús estaba orando cuando también fue transfigurado. Nuevamente, Jesús estaba orando cuando fue transfigurado. Moisés y Elías, esto es, mire, nos da el detalle de que estaban hablando Moisés, ¿verdad? Y Elías, y hablan de la partida, de su partida. En Jerusalén,
Y aquí también se resalta la gloria futura, pero va a ir ligada con el sacrificio, porque nos habla del sacrificio. La gloria de Dios viene después de la obediencia que iba a tener nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero qué lindo cómo le reveló esta gloria a sus discípulos. Jesús le revela, o sea, Jesús le dice, vengan y prueben la gloria que yo voy a tener después de que sea crucificado. Y no solamente eso, ¿verdad? En otros evangelios nos dice que el Padre dice que oigan a su Hijo. El Padre habla y le dice que lo escuchen a Él, porque ya ha pasado el tiempo de la ley y los profetas. Entonces, Él es porque le querían hacer 3 enramadas, pero el Señor le dice, no, escúchenlo a Él. Ya no son 3, es 1, es Él. Porque Él es el cumplimiento de los 2 que les mostré. Pero esta es la gloria del Hijo. La gloria se nos revela. Amén. Qué hermoso. Entonces, la gloria viene después de la obediencia y la cruz. Entonces, después vemos la liberación del muchacho endemoniado. Y vamos a ver cómo señala la impotencia humana, pero quiero que le pongamos atención a esto también, porque también me gusta alguna de las cosas que Lucas habla con relación a esto. Jesús acaba de descender de la transfiguración y viene de un momento de gloria, de revelación, de oración, porque en la transfiguración también nos habla de la oración y eso también lo tenemos que subrayar. Y se encuentra con dolor, con caos, ¿verdad? Con fracaso humano. Muchas veces tú vas a estar orando, pero cuando el día sigue, quizás te vas a encontrar con diferentes cosas, pero ahí es donde el poder de Dios se va a manifestar. No te preocupes por el caos, no te preocupes por el dolor. Jesús se quiere manifestar en eso. Entonces, Jesús había descendido. Lucas coloca este relato para mostrar la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no se queda en el monte. La verdadera, el poder desciende para obrar donde estaban todos con los problemas. Baja para servir. Y el verso 37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. La gloria no elimina la necesidad. El ministerio continúa. Porque por eso cuando se va a un retiro le dice que esto no se quede aquí. Ahora se va a encontrar con las cosas y muchas cosas no han cambiado, pero la gloria desciende a esas situaciones. Descendieron. El movimiento de lo que Dios hace es hacia abajo, hacia la gente. Dios te quiere que tú vengas y tengas y veas la gloria de Él, pero que descienda la gente. Había gran multitud, o sea que el Señor nos está diciendo que hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Y las experiencias que nosotros tenemos con Dios orando nos preparan para servir a los demás, porque cuando Dios te llena, su Espíritu Santo te llena, te da esa convicción para servir a los demás. Pero nos habla que en esa multitud había un hombre que clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Había una desesperación en ese hombre. Único que tengo. No solo era un dolor físico, sino un dolor emocional. Él tenía un dolor profundo. Lucas resalta la humanidad del Padre. Aquí él dice, es el único que tengo. Muy característico de este evangelio. Entonces, ¿y cuál es
una de las cosas que vamos a ver cómo Dios responde con compasión al clamor sincero, no a las apariencias religiosas, sino al clamor sincero. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y apenas se aparta de él quebrantándole. ¿Qué es lo que hace el mundo espiritual? Busca destruir, no solo molestar. Y como eso lo hablamos también ayer con relación eh, al, al, al Gadareno, al de, ahí dijo como Genezaret, a ese endemoniado, hoy estamos viendo nuevamente cómo los espíritus quieren destruir, no solamente molestar. Apenas se aparta, pero la opresión persiste, hay una opresión. Y muchas veces nosotros tenemos que ver a la gente y no lo, ¿verdad? Las cosas no las tenemos que ver personales. Quizás a veces estás teniendo problemas con personas, pero esas personas están oprimidas, están siendo movidas por el mundo espiritual de las tinieblas. Lucas, como es médico, detalla el sufrimiento del muchacho, a diferencia de los otros evangelios. El enemigo busca un desgaste continuo, por eso pone el estrés, por eso pone que las personas se sientan atribuladas en la mente, en el corazón, porque él busca que las personas se sientan desgastadas emocionalmente. Pero hay algo lindo que él trae, una liberación completa. Pero le dice, y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pero los discípulos acababan de andar ¿verdad? Por todos lados sanando. ¿Y qué pasa? Los discípulos tenían autoridad. Eso lo mencionó el verso 1 del capítulo, pero fallaron en ejercerla. No todo, digamos, fracaso es falta del llamado de Dios. A veces es una desconexión espiritual. Por eso en otros libros dice, oren y ayunen. Nuevamente, aquí ven, porque el ayuno y la oración te conecta con Dios. Quita tu humanidad para conectarte con Dios. El contraste con lo que, ¿verdad? Con lo que Dios les había dado al principio. Había una desconexión. No vieron a Jesús. No, entonces había una desconexión. La autoridad sin comunión se debilita. Y esto quiero que le pongas atención. La autoridad, muchas veces Dios nos ha dado autoridad, pero como no hay comunión, tu autoridad está debilitada. Y eso es lo que había pasado aquí. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. A veces Jesús no era tan nice, pero estaba diciendo la verdad. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae acá a tu hijo, le dijo. Y esto no era enojo contra el padre, sino contra la incredulidad. Hay que poner atención. Y la falta de discernimiento espiritual. Por eso Jesús le dijo, tráeme a tu hijo. Jesús siempre es nuestra esperanza. Y él da esperanza, pero también nos confronta. Y aquí es que tenemos que ponerle atención. Nos confronta con la incredulidad. Nos estará diciendo Jesús en esta mañana, oh generación incrédula y perversa. Gracielita se ríe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y os soportaré. Y dice el verso 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ese fue el último intento del enemigo antes de perder el control. Él quiso sacudirlo, pero ahí estaba Jesús.
Jesús reprende con autoridad absoluta. Y vamos a ver las tres cosas que hizo él. Reprendió al demonio, sanó al muchacho y restauró la familia. 3 cosas que hizo en ese momento. ¡Qué hermoso! Mire, a veces lo primero que hay que hacer, hay que reprender al demonio para ser sanado y restaurar. Así que no se preocupe. A veces las personas tienen, ay no, que yo no quiero que por el look, por cómo se miran, ¿verdad? Pero nosotros no somos casa del enemigo. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Jesús no solo libera, restaura completamente. ¿Y qué pasó? Entonces todos se admiraron de la grandeza, de las maravillas. Los milagros siempre apuntan a la grandeza de Dios. Y Lucas resalta como respuesta correcta, ¿verdad? Como respuesta a la obra divina. Y la liberación muestra quién es Dios. Mire, en el Antiguo Testamento usted no ve liberaciones. Usted no ve liberaciones. Es cuando vino Jesús. Y la liberación es una muestra de que ahí está Jesús, que el reino de Dios ha llegado. Por eso tenemos que depender de Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Si no, se debilita nuestra fe, la autoridad. Y yo quiero decirte otra cosa. Donde otros fallan, Jesús tiene autoridad. donde otros te han fallado, ahí Jesús tiene autoridad. Y vamos a ir a los últimos versos y con esto vamos a terminar para tomar la Santa Cena. ¿Cuántos han aprendido en esta mañana? ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Gracias por esas manos. Ay, me emociona porque yo digo, no soy solo yo la emocionada. No soy solo yo la que creo que, sino que veo ahí, ese es el corazón que Dios quiere. Es así como nosotros vamos a crecer. Y ahí, luego, después de esos versos, empieza el Señor a anunciar nuevamente la cruz. Los discípulos no entienden. A veces Dios habla, pero el corazón aún no está listo. Esos fueron los versos del 44 al 45, del 46 al 48. Jesús pone a un niño como ejemplo. La grandeza en el reino se mide por humildad y servicio. Esa es la grandeza del reino. No por nombre, porque ellos estaban ahí siempre discutiendo quién es el mayor, quién es el mayor. Usted ha visto que todo el tiempo Jesús tuvo que lidiar con estas cosas. Ay, que el costo, que no sé qué, que no sé. Entonces, me los imagino a los discípulos, igual que nosotros. Pero el Señor muestra que la grandeza en el reino se mide por la humildad. Y ahí llama al niño. En los versos 49 y 50, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El reino de Dios no solo somos. Por eso, el que crea que solo la iglesia de él se va a salvar, eso no es verdad. La iglesia de Dios está en todo el mundo. Y aquí no es, Dios no es sectario. El mismo Jesús le dijo, si no están en contra de mí, están conmigo. Y luego viene el rechazo de los samaritanos y la corrección. Los discípulos quieren hacer descender fuego del cielo. Aquí vemos a Juan y a su hermano, los hijos del trueno. Y Jesús reprende el espíritu de venganza.
aquí, muy importante. Yo no sé si usted ha pasado, pero yo no, bueno, esta vez no le voy a contar la historia, pero Dios me dijo, si tú quieres que, porque yo, Señor, hazme justicia, pero yo quería venganza. Y el Señor me dijo, no, si tú quieres venganza, tu corazón no está bien. Ámalos. Y lo que yo haga con ellos, así yo, el Espíritu me habló, lo que yo haga con ellos no te importa. Si yo los bendigo o no los bendigo, me dijo, ¿sabes cuál es la justicia? Que te voy a sacar adelante, pero con el corazón correcto. Y aquí, ¿cuántas veces nosotros, ay, se le venganza a este, mira lo que me hizo, mira tal cosa? Pero el Señor te dice, no, mi justicia es diferente, tú sigue adelante. Y el costo de seguir a Jesús. 3 hombres quieren seguir a Jesús, pero con condiciones. Seguir a Jesús es una prioridad. Él es primero. Y que en aquel tiempo le decían, pero es que voy a ir a despedir de mi mamá, de mi papá, pero iban a estar 3 años, 4 años. Jesús no quiere que esperemos para mañana. Es una prioridad. No mirar atrás. Es un compromiso total. Tengo un compromiso contigo. El llamado de Cristo no, no nos permite medias entregas. Es una entrega total. Y eso es lo que Lucas nos revela, cómo Él nos forma, la autoridad y el poder que Él nos da, cómo nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y, y ese compromiso total que tenemos que tener, esa humildad y ese servicio, pero nunca despegarnos de la intimidad con Dios, porque eso puede debilitar tu fe, eso puede debilitar esa autoridad que Dios te ha dado, la comunión con Dios. Así que espero hayamos aprendido mucho del capítulo 9 del libro de Lucas. Y mañana seguiremos con nuestra serie Lucas en acción. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y voy a dejar ya con ustedes a Pastor Esmirna. Ay, señor. Yo me imaginaba con un babero esta mañana, que si fuera a buscar un babero para, para poder deleitarnos, como decía el Señor esta mañana. Yo tomé algunas notas que las quiero compartir en base a lo que usted decía hoy. Yo creo que la actitud con la que tomemos hoy la Santa Cena sea una actitud de concientización, ¿verdad? Que va alineado a lo que aprendimos esta mañana, porque es hermoso y es algo que Pastora Noemí nos ha enseñado mucho. Yo he aprendido eso muchísimo y es hacer las cosas con concientización, ¿verdad? Con intención, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y yo tomé estas notas mientras ella hablaba porque creo que es lindo saber el poder que hay detrás de este pan y de esta copa cuando nosotros venimos a tomarla. Y yo, ¿verdad? Pensaba en que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos activando una herencia que nos están dando. Porque antes de la cruz dice que Jesús delega autoridad, le delegó la autoridad a sus discípulos. Pero qué lindo es que después de esa cruz, esa autoridad se nos confirma y queda sellada con la sangre de Cristo. Y que ahora cuando nosotros venimos con esa concientización, dice que ya no, que Jesús nos escoge y nos escoge para representarlo a Él. Qué lindo es saber que representamos ahora a Cristo y a ese poder. Y algo que me hizo boom, como cuando ella dice, ¿verdad? Que es lo que me resalta cuando ella decía que nosotros no vamos a hacer las cosas en nuestro poder natural, porque imagínense, sin fuerza, no haríamos nada. Pero nosotros, el milagro no depende de quién soy. Yo sé que el milagro no va a depender de quién yo soy, sino de quién me envía. De quién me envía. Ayer mientras hablaba con Glendita decía que, pastora, yo estoy simplemente orando porque no puedo hacer nada más. Mi sobrino no quiere que
que nos pongamos tristes con mi hermana, no quiere que haya oración, dice que él quiere que haya alegría, que no sé qué, por el estado en que está su hermana. Pero yo estoy ahí orando, me voy sola, me aparto y me arrodillo y lloro. Le digo, eso, Glendita, eso es lo mejor que usted puede hacer, porque el milagro va a venir de Dios y de esa oración que usted le ponga con fe, aunque quizás le digo no esté ahí orando enfrente de su sobrino, al lado de su hermana, pero esa oración con fe va a llegar. Y qué lindo es poder hoy tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y alinear nuestra identidad de quiénes somos y este pasaje nos está recordando que somos hijos, hijas de Dios, que somos portadoras de una autoridad mayor y que somos enviadas por Dios para ir a qué? A sanar, a sacar demonios, a poder restaurar familias, como decía Pastora Noemí, ¿verdad? A reprender, a sanar y a restaurar. Y esa autoridad Dios nos la ha delegado a nosotros. Y Jesús, algo que también me resaltó es que nunca delegó autoridad sin esperar fruto. Siempre Jesús esperaba que, ¿verdad? Verle el fruto, ver el resultado de esa autoridad que Dios nos ha dado. Así que vamos a tomar la Santa Cena con esa mentalidad de reino, ¿verdad? De reino, de, de actitud de hijas que tenemos herencia. Y vamos a traer a ese familiar, vamos a traer a esas personas que nos han pedido oración. Hoy estamos creyendo que el cuerpo de Pati Aro es sano en el nombre de Jesús, que sé que ha estado pidiendo oración porque se ha sentido indispuesta, de salud. Y hoy la vamos a tomar y usted va a traer a ese familiar, a esa persona, así como nos daba el testimonio Pastora Noemí de ese niño. Vamos a ver a a Ulises sano en el espíritu. Vamos a ver a esas personas que nos han pedido oración, que están luchando contra el cáncer. Quizás ellas no tienen fuerza, pero Dios nos ha enviado a nosotros para que nosotros nos paremos a la brecha por ello, no en nuestra fuerza, sino en esa fe que sabemos que Jesús puede ir y sanar, ¿verdad? Cuando enviamos la palabra. Entonces, vamos a tomar la Santa Cena y luego yo voy a abrirle el micrófono, si me ayuda, por favor, a Ligia para que presente este día 18. Ya estamos a la brecha final, ya nos quedan 4 días prácticamente, pero oficialmente lo vamos a terminar el día lunes, ¿verdad? Y yo creo que estos últimos días, no sé si a usted, pero a mí me está costando un poquito más, ya como que ya el cuerpo lo está sintiendo, pero el espíritu también se ha rejuvenecido y se ha activado aún más. Y cuando uno se sienta a escuchar la palabra y comienza uno a ser consciente de toda la riqueza espiritual que está aquí tras estas páginas, que ahí está. Lo que pasa es que a veces la tenemos empolvada, la tenemos ahí metida en el teléfono y no la escarbamos, no la meditamos, no la escudriñamos. Qué lindo, ¿verdad? Como yo no sé si a usted le pasa, pero Pastora Noemí cuando ella expresa ¿verdad? Con su cuerpo su nivel de gozo, de alegría, porque ha disfrutado de un banquete. Yo decía, ¿qué persona con hambre se sienta a la mesa triste porque está comiendo? Nadie. Menos, ahora que estamos en ayuno, usted no sé si desea la carnita, desea el cafecito, desea esa porción que le gusta de comida. Y ya cuando ya vayamos a poder comerlo, uno se sienta con esa alegría que ya va a poder comer algo que disfruta. Entonces yo creo que algo que nos está enseñando ella y estamos aprendiendo y hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Al menos yo he venido aprendiendo ya desde un tiempo atrás, gracias a Dios es a deleitarnos, como decía el Señor esta madrugada, es deleitarnos en Él, en su presencia, a solas y en su palabra. Así que hoy nos vamos a deleitar a la mesa, comiendo, sabiendo que este pan no es simplemente un pedacito de pan, no, hay algo poderoso detrás de esta autoridad que Dios nos ha dado a través de la cruz, de este cuerpo que fue inmolado, que fue sacudido, que fue escupido, que fue traspasado. Y es para que nosotros hoy tuviéramos sanidad, hoy tuviéramos vida, hoy tomamos esa autoridad y nos vamos a ir a la cruz a saber que nada fue en vano, que hay un precio que Jesús, nuestro amado, pagó
para que nosotros hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Así que Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia, mi Rey. Gracias por llevarnos a este entendimiento cada día más profundo. Gracias por no dejarnos a la orilla, Señor. Gracias, Padre amado, porque es que rico es poder disfrutar, Señor, de las grandezas inescrutables, Señor. Poderosa palabra que nos enseñas cada día, Padre. Y así como los músculos se fortalecen cuando uno va a un gimnasio, Señor, y entrena. Qué rico es entrenar, Señor, el músculo espiritual, Señor, que nos da fuerza, que nos alienta, que nos da esperanza, que nos da poder, Señor, para creer, Padre amado, que cada vez, Señor, que vamos, Padre, a imponer manos en esos enfermos, Padre, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra debilidad, no es en nuestra mentalidad, no es en nuestro poder ilimitado, Señor, es en tu Santo Espíritu. Y hoy, Padre, nos sentamos a la mesa como familia que somos. Hoy nos sentamos con un corazón agradecido, Padre, porque qué rico, Señor, es podernos sentar. Y así como oramos por los alimentos, cuando tú nos das el privilegio de sentarnos a comerlos, hoy te damos gracias, porque cada día nuestra mente se está nutriendo, Señor, para saber de dónde viene la autoridad, de dónde viene, Señor, ese milagro que nuestros ojos, Señor, va a ver y nuestros oídos van a escuchar, así como escuchábamos el testimonio de este niño, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que cada oración, que cada vez que nos paramos a la brecha, Señor, a interceder, a orar, a imponer manos, a enviar la palabra, Señor, a esos cuerpos enfermos, Señor, a esos matrimonios, Padre, que tú, Padre, vas a restaurar, que vas a unir con lazos de amor, Señor, a esas madres que tú vas a alimentar en fe, Padre, para creer que esos hijos van a volver a casa como el hijo pródigo, Señor. Hay un poder mayor, Señor. Hay algo, Señor, que se llama fe, que se llama certeza, Señor. Padre, y hoy, Padre, así como aprendíamos, como tú le delegaste autoridad, Señor, a tus discípulos, hoy nosotros, Señor, tomamos esa autoridad, Señor, en agradecimiento, Señor, con poder, Señor, con fe, creyendo, Padre, que no es en nuestra fuerza, Señor, es con tu Santo Espíritu. Y hoy nos sentamos a la mesa, Padre, y te decimos gracias, 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 Padre, de antemano, porque sabemos que este cuerpo, Señor, este pan, es tu cuerpo, Señor, que nos recuerda que tenemos herencia aquí en la tierra, que hemos sido redimidas, lavadas, justificadas, Señor. Padre, gracias, hoy la tomamos con acción de gracia, recordándote, Señor, recordando nosotros, Padre, ese precio de cruz que hoy nos da libertad, que hoy nos trae paz, que hoy nos trae ese nivel de gozo, sabiendo, Padre, que ninguna circunstancia que estemos pasando en este momento es para muerte, sino es para que tu nombre sea glorificado. Es para que, Padre, así como estuvieron los testigos, Señor, de toda la abundancia que tú trajiste en esa multiplicación de panes, de peces, Señor, en esa autoridad de sacar demonios, Padre, para aquellos, Señor, que están alrededor y muchas veces no creen, puedan creer que el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros seguimos, es un Dios de poder, no es un Dios de palo, no es un Dios de acero, no es un Dios de yeso, es un Dios vivo que sigue reinando y que nosotros estamos aquí en la tierra para representarlo. Gracias, gracias por confiar en nosotras. Gracias, gracias por darnos esa autoridad, aún sintiéndonos muchas veces pequeñas, aún sintiéndonos muchas veces, Señor, indignas, no merecedoras. Aún con todo, tú decides amarnos y tú decides darnos esa autoridad para poder, Señor, representarte aquí en la tierra. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no amarte, Señor? Hoy tomamos como familia, como parte del cuerpo de Cristo, Señor, este pan, con un corazón entendido, con una mente renovada, Señor, sabiendo, Padre, que hay poder en tu nombre, en el nombre de Jesús. Podemos tomar el pan en esta hora y piense en esos milagros que Dios va a hacer
a través de usted. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy activamos esa herencia. Hoy activamos los beneficios, Señor. Y hoy tomamos esta copa, dándote gracias por esta sangre preciosa. Le vamos a tomar con acción de gracias. Y mientras este líquido llena nuestras venas, vamos a pensar en esa sangre, en ese ADN, que somos portadoras de esa autoridad, que somos portadoras de esa gloria, que somos portadoras de esa gracia que no merecemos, pero Él le ha placido darnos esos beneficios y darnos esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, como dice su palabra, y cosas aún mayores que las que Él hizo, nosotros las haremos. Hoy tomamos esta copa, Padre, y te damos gracias, y te damos honra, y te damos gloria, por quien tú eres, papá. Puede tomar hoy una acción de gracias también. Gracias, papito. Gracias, Jesús. Gracias, y hoy nos disponemos, una vez activados estos beneficios de vida, de sanidad, de poder, de restauración, de liberación. Hoy, Señor, te venimos presentando cada petición, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy presentamos a estas más de 70 familias que Señor, te han dicho: heme aquí, aquí estoy. Madres que se levantan, Señor, aún sin fuerzas quizás, para orar, para clamar, para creer por esos hijos, por esos esposos, por esas familias que aún no te conocen. Pero hoy nosotros estamos, Señor, tomando esa identidad de hijas, esa autoridad delegada que tú nos estás revelando cada día más, para poder caminar bajo cielos abiertos, sabiendo, Padre, que hay un milagro en nuestra boca, porque una vez que nosotros, Señor, con esa autoridad, Señor, declaramos la palabra, Padre, tu palabra dice que ninguna palabra que sale de nuestra boca, Señor, hacia ti vuelve vacía. Cuando lo hacemos con fe, con esa certeza, creyendo, Padre, que tú puedes hacerlo, porque tú eres un Dios inmutable que no cambias. Y todos esos milagros que hemos visto durante el estudio, Señor, de la palabra, esos milagros aún, Señor, los vamos a seguir viendo, porque eres un Dios inmutable que no cambias. Eres un Dios omnipotente, todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice: habrá algo imposible para mí. Así como vimos, Señor, y hemos aprendido, Señor, y hemos, Señor, sido testigos mientras nos sentamos cada mañana, Señor, a aprender tu palabra. Qué hermoso es ver, Señor, como con un toque, solo bastaba un toque tuyo para sanar a esa mujer con el flujo de sangre. Pero había una fe de por medio, había una fe que sabía que solo bastaba un toque contigo, un encuentro contigo. Un encuentro deseado, un encuentro, ese hambre, esa sed, esa fe de creer que solamente, Señor, bastaba un encuentro contigo para poder, Señor, darle un rumbo diferente a la historia que quizás nos ha traído atadas por años. Pero hoy nos está sentando, Señor, a la mesa. Nos está sentando, Señor, a poder deleitarnos, Señor, a través de la verdad de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, dice tu palabra, hasta cortar las coyunturas, los tuétanos y los huesos, Padre. Hoy, Señor, traspasa toda incredulidad, traspasa toda duda, traspasa todo temor, traspasa, Señor, toda frialdad en el nombre de Jesús, toda excusa, todo enfriamiento.
toda distracción, todo desenfoque, traspásalo, Señor, a través de tu palabra en esta preciosa mañana. Padre, hoy tomamos esa autoridad para poder caminar bajo cielos abiertos, sabiendo, Padre, que venimos, Señor, en tu nombre, Padre, a llamar las cosas que no son como que si fuesen, porque dice tu palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que quizás nuestros ojos naturales no ven, pero en el Espíritu ya estamos viendo sanos esos cuerpos. En el Espíritu hoy estamos viendo, Señor, sano a Ulises. En el Espíritu hoy estamos viendo sana a Martita. En el Espíritu hoy estamos viendo sana a Olguita, la hermana de Glendita, a la hermana de Yaquita. Hoy en el Espíritu, Señor, estoy viendo sana a mi prima, Señor. En el nombre de Jesús, en el Espíritu, Señor, estamos viendo, Señor, sano, Señor. Ahora, Padre, a esa familia que has puesto para ti, Aro, Señor, que han estado también batallando con el cáncer, Señor. En el nombre de Jesús, en el Espíritu, Señor, estamos viendo sano, Señor. A esa niña que ha estado en el hospital, Señor, que hemos estado clamando, Señor. En el Espíritu estamos viendo sana, Señor. Alexandra, Señor, la esposa del cuñado de Pati Espinosa, Señor. Padre, que no la pueden operar por ese cáncer que está cerca de su corazón. Los médicos dicen que no se puede operar, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Así como vimos donde el hombre no llega, ahí tú llegas, como nos enseñabas. Padre, donde hay oscuridad y nadie es capaz, Señor, de llegar, de pasar, de levantar, de sacar. Ahí tú llegas y pones tu mano, intervienes para que la gloria no se la lleve el hombre, para que la gloria te la lleves tú. Y nosotros somos portadoras de esa gloria. Qué hermoso es saber que somos portadoras de esa gracia, que somos portadoras, Señor, de esos milagros. Padre, que vamos a declarar la palabra con fe, Señor, y mi siervo se sanará, como dijo el centurión. Vamos a enviar esa palabra sabiendo que no es una palabra que va vacía, que no es una palabra que se mueve por emoción, que no es una palabra, Señor, que necesita el contexto, necesita, Señor, el diagnóstico médico para poder nosotros tener esperanza. No, es esa palabra que cuando la medicina dice no, ahí tú intervienes y dices sí, porque tú eres el Dios del sí y del amén y tienes la última palabra. En tu soberanía nosotros descansamos, Padre, sabiendo que no hay ninguna hoja del árbol, de los árboles que se mueva sin tu control, Padre. Pero hasta el último suspiro, hasta el último momento, mientras nuestra fe, Señor, esté viva, esté, Señor, activa, porque la fe sin obra es muerta. Y hoy nosotros tomamos pasos de fe, accionamos, Señor, así como hiciste, Señor, sorprender a la multitud, Padre. Es que tú eres un Dios de abundancia, no eres un Dios de escasez. Eres un Dios que da, que alimenta y aún sobra, Padre, porque ese eres tú, un Dios de abundancia. Cuando nosotros escatimamos amor, así como aprendíamos cuando nosotros buscamos dependencia de las cosas, de los recursos, de un contrato, de un trabajo, de una profesión, de una puerta abierta. Ahí vienes tú, dices, ¿de qué se limitan? ¿De qué dependen si aquí estoy yo? Un Dios de abundancia, un Padre que da a manos llenas, un Padre que tiene sin límites para que nosotros podamos tomar de las riquezas abundantes, no solamente naturales, sino la abundancia de paz tú la tienes, la abundancia de gozo tú la tienes, la abundancia de fe. El fruto de tu espíritu es lo que necesitamos cada día para poder dejar ese viejo hombre, para no volver atrás, para no mirar hacia atrás, para no, Señor, dejarnos llevar solamente por las cosas que nuestros ojos naturales ven o que nuestros oídos, Señor, naturales oyen. Enséñanos a ir más allá de lo natural. Padre, queremos activarnos en lo sobrenatural, a que los milagros, así como escuchamos esta mañana, que los milagros, Señor, sean, Señor, parte de nuestro lenguaje diario, a que nosotros sepamos que cada día, Padre, el poder tuyo manifestado a través de nosotros puede obrar maravillas, milagros y prodigios. No queremos ser esa generación incrédula de la cual tú, Señor, aún, Señor,
expresaste con esa manera, porque aún, Señor, sabemos que la duda contigo, Señor, no hace coherencia. El miedo contigo tampoco. Y hoy nosotros tomamos, Señor, esa fe atrevida. Tomamos, Señor, esa autoridad y declaramos sanidad a esos cuerpos, restauración a esos hogares. Declaramos, Señor, un manto de salvación, Señor, de restauración. Padre, declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, porque todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo, dice tu palabra. Y hoy venimos, Señor, desatando, Padre amado, esos beneficios. Venimos desatando, Señor, la provisión, Señor. Si hay alguna familia aquí, Señor, que quizás está pasando problemas financieros, que quizás no hay alimento en su casa, Padre, solo tú conoces las necesidades. Pero nosotros, Padre, hoy venimos con esa autoridad a declarar y a desatar esa abundancia. Tu palabra dice, Padre, que tú, Señor, tienes todo lo que nosotros necesitamos. Conforme a tus riquezas en gloria, tú suplirás esas necesidades. Hoy suple, Señor, las necesidades. Si alguien necesita, Señor, esa bendición que viene de lo alto para poder, Señor, hacer cargo, hacerse responsable de sus pagos, Señor, quizás de casa, quizás de algún seguro, quizás, Padre, de alguna universidad, escuela, doctor. Solo tú sabes la necesidad, pero hoy activamos, Señor, ese poder que da y da en abundancia, para declarar, Señor, que tú suples, Señor. Tú nos prometiste, Padre, desde un principio de este año, que no seremos más avergonzadas, Señor. Hay promesa y nosotros caminamos bajo cielos abiertos, porque caminamos bajo las promesas que tú has dado, Señor. No somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos. Y cada día más, Señor, vamos caminando, Señor, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Padre, en lo que tú has hablado. Y hoy queremos, Padre, presentar, Señor, este tiempo, este día 18 de ayuno, Padre. Qué hermoso es venir caminando contigo desde el día 1. Qué hermoso es saber que cuando no hemos tenido fuerza, Señor, tú nos las has dado. Qué hermoso, Padre, poder saber que la carne no tiene más control ni gobierna. Así como nos enseñabas en estos días, todo aquello, Padre, que nos sometemos a ti no gobierna. Pero hoy sometemos un día más esta carne, nuestros deseos naturales, nuestra agenda personal, nuestras emociones impulsivas, nuestras emociones que no tienen fundamento, nuestras emociones que son, Señor, como las olas del mar que vienen y van, como el viento que va y sopla, según lo que sintamos, según lo que veamos, pero hoy las sujetamos nuestras emociones, sujetamos nuestros pensamientos, sujetamos, Padre, nuestra voluntad y hoy la alineamos, así como tú nos enseñabas, nos sigues enseñando. Nos alineamos, nos conectamos, nos enfocamos, Señor. Padre, ponemos nuestra mirada en ti, ponemos nuestra mirada en tu palabra, ponemos nuestra mirada, Señor, en el deseo de tu corazón, que es agradarte, que es amarte sobre todas las cosas, que es poder, Señor, ser mayores como aprendíamos hoy. No por un título, Señor, no por un cargo, no por los conocimientos que podamos tener, no por los aplausos que podamos recibir, no por los likes, Señor, no por quizás la validación que a veces esperamos de los hombres, sino, Padre, porque es tu autoridad, es en tu poder. Es en ese ADN que nos hace cargadoras de gracia, cargadoras y portadoras, Señor, de tus beneficios, cargadoras y portadoras de bien, Señor. Qué hermoso poder activar el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas este día y decir, Señor, a nuestros deseos no, para decirle sí a los deseos de tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre.
Hoy alineamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y te presentamos nuestros cuerpos vivos, nuestros cuerpos, Señor, vulnerables, nuestros cuerpos cansados, nuestros cuerpos, Señor, quizás a punto a veces de tirar la toalla, nuestros cuerpos a veces confundidos, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes quizás rebeldes, Señor, frías, apagadas muchas veces, desenfocadas quizás, pero hoy te las presentamos a ti. Porque ningún corazón que viene delante de ti contrito y humillado, dice tu palabra que tú no lo rechazas. Y hoy venimos, Señor, a entregarte este tiempo, este día, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros negocios, los bienes que tú nos has dado, no son nuestros, son tuyos. Vienen por ti y vuelven a ti. Enséñanos a no atarnos a las cosas del mundo, a no tomar dependencia, Señor, ni emocional, ni material, Señor. Desconéctanos, Señor. Corta todo cordón umbilical que a veces, Señor, nos atamos, Señor, a lo que el hombre dice, a lo que el hombre nos da, Señor. Llámese relaciones, Padre, quizás humanas, relaciones con empresas o dependiendo, Señor, quizás de cartas, de diagnósticos, de acuerdos, de contratos, cuando tenemos un contrato eterno, un contrato divino, un contrato que no tiene límites, al cual por gracia se nos ha dado, ni siquiera tenemos que pagar, ni siquiera tenemos que llenar ese contrato porque ya fue dado en esa cruz. Ahí está el acta, ahí está el acta, ahí está el acta, en esa sangre es la firma. Esa sangre es la firma de que hoy nosotros podemos tener vida, de que hoy nosotros podemos tener abundancia, de que hoy nosotros tenemos salud, de que hoy nosotros tenemos, Señor, recursos. No solamente, Señor, nos llene lo material, que nosotros tengamos esa hambre, así como decía Mari esta mañana. Qué hermoso, Señor. Debe ser escucharnos por hambre, gemir por sed, sed, sed para poder caminar en integridad, sed para poder agradarte a ti, sed para poder, Señor, sentarnos a escudriñar tu palabra, a crecer en ti, por ti y para ti, Señor, para poder expandir tu reino, para poder, Señor, ser esos discípulos enviados por ti en esta generación que necesita tanto, tanto de una palabra, que necesita ser confrontada, que necesita, Padre, de esperanza, que necesita, Señor, que Cristo venga y alumbre sus casas, sus vidas. Y nosotros somos esas lámparas que muchas veces estamos apagadas cuando tú, Señor, eres el que habitas en nosotros. Donde tú estás hay luz, donde tú estás hay esperanza, donde tú estás hay amor. Por eso dice tu palabra que fuera de ti no somos nada. Conéctanos, reconéctanos contigo. Reconéctanos, Padre. Y estos 4 días que aún quedan de ayuno y oración, saca quebrantar. Confróntanos si lo tienes que hacer. Entra a las profundidades de nuestro corazón a medida que te damos el acceso para que entres y escudriñes hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos, porque no queremos terminar igual. No queremos terminar estos 21 días pensando igual, actuando igual, hablando igual, sintiendo igual. No, papá, no. Queremos ser diferentes. Queremos ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Queremos, Señor, ser esas centinelas, atalayas que entienden que tienen un llamado, esas madres que entienden que tenemos un llamado para nuestra generación, esas esposas idóneas y sabias que entendemos que no es por vista, no es lo que vemos en nuestros esposos, es el llamado que tú nos has dado para levantarnos nosotros, aún como le decía alguien en estos días, sin palabras, con solamente nuestro testimonio, esos esposos se van a convertir y van a venir a tus pies solamente por nuestro testimonio, sin palabras.
Padre, que seamos reflejos de tu amor, que seamos reflejos de tu carácter. Enséñanos a morir a nosotros, para que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos estás llevando, Señor, a un entendimiento aún mayor. Bendecimos este tiempo, bendecimos cada vida. Presentamos este tiempo, Señor. Quiero poner una vez más esta canción que me ha quebrantado, y es la oración de mi corazón en estos días. Mientras estos 4 días terminan, qué lindo es decir: el Señor, sígueme examinando, sígueme sanando, sígueme formando, hasta que no quede nada de mí. Que seas tú que te veas. En el nombre de Jesús. Luego le voy a dar a Ligia para que ore. Padre amado del cielo, Señor, amado Jesucristo, el amado que ama nuestras almas y que no quiere que ninguna se pierda, Señor. Espíritu Santo de Dios, que te muevas a placer, que eres nuestra guía, que eres nuestro consolador, que eres nuestro pronto auxilio, que eres nuestro mejor amigo, porque donde vamos está tu maravillosa presencia, Señor. Eres tu Espíritu Santo, Señor, que estás ahí y permaneces para siempre. Oh Dios eterno, presentamos este día número 18 de ayuno, donde hemos visto tu mano poderosa, donde hemos visto, oh Padre eterno de la gloria, Señor, tu respaldo, el abrazar, Señor, en este tiempo de angustia, Señor, el no tener respuesta, Señor, y saber que en estos tiempos de rompimiento que son en los ayunos, Señor, tú muestras tu respuesta, Señor. Sea en pensamiento, Señor, sea en palabra que tú utilizas a personas como instrumento de amor, y en tu maravillosa palabra, Señor. Haznos día a día, Señor, no solamente lectores de tu palabra, no solamente oidores de tu palabra, oh Dios eterno, sino hacedores de tu palabra. Oh Dios de los cielos, eres tú, oh Dios eterno, que nos dices en tu palabra: este es el día número 18 de ayuno. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Aún nuestras fuerzas decaigan, aún sintamos, oh Padre eterno, Señor, ese deseo, Señor, por comer, oh Padre eterno de la gloria, Señor. Pero eres tú el que das la fortaleza. Eres tú, Señor, el que nos ciñes de esa poder y autoridad, oh Padre, para declarar tu palabra, Señor. En esos momentos, Señor, que sentimos que nuestro cuerpo